Fucking Misterios presenta Las hadas y otros seres de cuidado. Cuando entrevistaba a los testigos de contactos o abducciones, unos me decían que los causantes eran hadas, otros que eran duendes, algunos que eran enanos y otros que eran muy altos, casi gigantes. Los más aseguraban que estos seres vivían bajo tierra, u otros que eran extraterrestres que habitaban las estrellas. Al final me cansé de tanto caos descriptivo, por lo que llamé al objetivo mis investigaciones los enanos gigantes, hadas extraterrestres y todos conformes. Camil de Santayala. Bajo las piedras existen unos enanos muy altos. Hoy vamos a hablar de el concepto de las hadas en Fucking Misterios. Este no es uno de los clásicos Fucking Misterios con humor, ni con fakes, ni burlándome un poco de los mitos. Era un poco un Fucking Misterio más serio. Creo que es un poco más serio. Bueno, hace un par de meses concluí mi novela, parte 1, Las hadas y otros seres de cuidado. Y por eso decidí ponerle ese título, ya que toco el tema de las hadas, el que me interesa desde hace ya un largo tiempo. Y eso surgió cuando leí por primera vez a Arthur Machen y escribí un relato llamado De flautistas, gatos y pecado, publicado en 1987 en el fanzine Vórtice número 6 de Argentina. Allí, de forma muy tosca, intentaba dar una vuelta de tuerca al concepto del pecado que Arthur Machen plantea de forma peculiar en el pueblo blanco. Ya desde esos tiempos me inquietaba el mito de las hadas y el motivo de que tantos miles de personas en diferentes partes del globo creen en su existencia o en las dramáticas consecuencias de cruzarse en su camino. Robert Kirk, en su libro La comunidad secreta de los elfos, los faunos y las hadas, este libro, que tiene 5 páginas de Robert Kirk y 400 de un montón de boludos hablando sobre Robert Kirk. Bueno, afirmaba que las hadas existen. Robert Kirk era un ministro de la iglesia, erudito y folclorista gaélico, por lo que sus escritos tienen un trasfondo más que interesante, ya que en el siglo XVII sus conceptos podrían haber sido tomados como herejía, algo que misteriosamente no sucedió. Antes de que fuera publicado su libro, Robert Kirk caminó como tantas noches a la colina de las hadas y el otro día su cuerpo se encontró inerte sobre la hierba. Muchos aventuraron que a Kirk se lo llevaron las hadas al mundo abstruso por revelar su existencia y en su lugar dejaron un changeling, es decir, una copia para engañar a los humanos mortales. El mito del changeling es cuando las hadas te llevan, dejan un cuerpo idéntico al tuyo con tus recuerdos que no vive demasiado tiempo, como para que los familiares se puedan despedir de vos, pero no sepan que vos estás en el mundo abstruso de las hadas. Miren, acá tenemos una hada con capa. Es un hada Predator. Y toca la flauta. Y se mueve y baila. Vamos a dejarlo bailando por aquí. Me rompe la bola. Bueno, miren, acá puede quedar un mejor efecto. Acá está, es la hada brillante, campanito. Ese mito, volvamos, bajemos al suelo. A pesar de que estoy en un piso 2, bajemos al suelo del piso 2. Ese mito de Kirk, más los escritos donde afirmaba que las hadas existían y que la segunda vista de algunas personas era un don de Dios, son parte de un inmenso folclore que recorre las Islas Británicas desde Irlanda a Escocia con sus fairies y continúa por Francia con las fis hasta Ofes, hasta Rusia con sus kikimoras y después va hacia Asia y cruza el charco hasta las Américas. El mito se extiende en todo el mundo, como pueden ver, lo cual es muy curioso.
Incluso en América tenemos, me imagino que muchos de los seguidores de este canal podrán apartar los nombres de sus hadas locales. En Uruguay no tenemos nada. Las únicas hadas que tenemos acá son de tipo travestis que están en Boulevard Artigas. Este es un país muy plano. Uruguay es más plano que la trama de los anillos de poder. Bueno, pero lo importante no son las leyendas, sino la similitud de las historias narradas a través de los siglos por testigos de gran probidad que dicen haberse cruzado con las hadas, y los contactos modernos con extraterrestres, algo que aventura Jacques Vallée en su libro Pasaporte a Magonia. Pero lo importante no son las leyendas, sino la similitud de las historias narradas a través de los siglos por testigos de gran probidad que dicen haberse cruzado con las hadas, y los contactos modernos con extraterrestres, algo que aventura Jacques Vallée en su libro Pasaporte a Magonia. Les recomiendo ese libro, es difícil de conseguir, pero creo que a veces en librerías de lo usado está. También a veces creo que se puede encontrar tipo en Tienda Mía, en esos lugares, en Amazon, en esos lugares. Vallée recopila decenas de historias transcriptas por folcloristas como Wentz y Catherine M. Briggs, y muchas de ellas tienen una gran similitud con testimonios de personas que tuvieron contactos con extraterrestres. Yo tengo un libro que ya está terminado, está en proceso de corrección final, de lectura final, que se llama Las hadas y otros seres de cuidado, donde es un proyecto donde aparece una novela que se llama Los aeroplanos prehistóricos, o sea, una novela, casi una novela, es una novela corta llamada Entre granos de arena y otra llamada Nopes. O sea, ahí justamente me gusta el tema de la fantasía oscura y las hadas desde el punto de vista de Arthur Machen, no desde el punto de vista de Disney, aclaro. En una de las novelas cortas de mi libro aparece como personaje Catherine M. Briggs, que era una folclorista muy, muy importante de Inglaterra, que no estaba tan interesada en el tema de las hadas, sino en el impacto en las personas, en el impacto cultural. Y ahí está lo medular de la cuestión. ¿Son los extraterrestres verdaderamente extraterrestres? ¿Pueden ser otra cosa más terrestre? Y lo que se relaciona directamente con este post: ¿las hadas son verdaderamente hadas o son otros seres de cuidado? William Butler Yeats, recomendadísimo escritor, el famoso dramaturgo y poeta irlandés, ganador de un Nobel de Literatura, uno de los premios Nobel merecidos, realmente merecidos, narró en su libro El crepúsculo celta, en 1893, anécdotas que escuchara en su infancia de vecinos del condado de Sligo, donde viviera algunos años, y que se referían a las hadas o a la pequeña gente. Y para estos pobladores de la campiña irlandesa, las hadas tenían una gran connotación en sus vidas, ya que ellos creían no solo padecerlas, sino que utilizaban hechizos o colocaban objetos en sus casas para que los miembros del pequeño pueblo o incluso los diablillos no ingresaran a sus viviendas y comenzaran con sus travesuras de mal gusto. Machen fue menos benévolo con sus historias de horror sobrenatural, donde consideraba al pequeño pueblo o al pueblo blanco como una especie hostil y sombría que se ocultaba en los bosques y cuevas a lo largo de las islas británicas. En El Gran Dios Pan, El pueblo blanco, Los tres impostores, y en muchos de sus relatos menciona estas entidades extrañas y antiguas, apartándose del mito de la hada gentil y buena, para transformarlo en historias de horror donde lo peor que le podía suceder a los seres humanos era intentar dilucidar el misterio de su existencia. Porque ahí está el qué de la cuestión. Todo aquel que intenta traspasar el velo para dilucidar el misterio de la existencia de las hadas, no le va bien, no la pasa como el orto. Los personajes de Machen, ¿no?, que se involucraban con esta gente siempre terminaban mal. Desaparecían para no dejar rastro, eran encontrados muertos frente a una antigua estatua
o eran acechados por seres que dejaban huellas inexplicables como un hacha cuya ingeniería hacía imposible que fuera utilizada por manos humanas, o pequeñas piedras inquietantes en el frente de una casona cercana a una colina de la que se contaban historias estremecedoras. Machen no daba tregua y nos legó una obra maravillosa en la que utilizó sus conocimientos de ocultismo y principalmente sus vivencias en Caerleon, una villa situada en Gales, donde de pequeño jugaba junto a las ruinas romanas y escuchaba historias sobre lo mal que le podía ir si se alejaba de su casa o se adentraba en los círculos de hadas. Esos círculos que se forman con hongos. Yo vi uno en Uruguay, entre Trinidad y Jung, y el camionero que me lo mostró dijo que él había visto bajar un ovni y cuando se fue estaba ese círculo. Lo curioso es que había adentro del círculo animales muertos, había ovejas muertas, era como que lo que entraba dentro de ese círculo era boleta, yo la verdad, y era como una especie de laguna media pestosa, media rojiza. Yo suerte en pila. Me imagino que debe haber sido algún escape de un helicóptero, de algún combustible o algo, algún veneno que tiraron. La verdad no sé, pero estaba muy curioso. Y después algún día les voy a contar bien la anécdota porque es bastante compleja. Miren, tengo que reconocer que envidio un poco a Machen, ya que tuvo un camino de bajada a la literatura fantástica, criándose en un entorno cargado de magia bucólica, mientras que nosotros, los que habitamos esta parte del globo, digámoslo sinceramente en Uruguay, no pasamos de alguna historia de lobisones, luces malas o como se mataban los novillos en el frigorífico y al sacar los corazones de sus cuerpos aún seguían latiendo. Algo que también vi, me llevaron, la escuela mía era fantástica, la escuela primaria. Me llevaron a los 8 años al frigorífico a ver una matanza. Y me acuerdo que abrían las vacas, le pegaban con un marrón en la cabeza y seguían vivas un poco y vivas las iban abriendo y extraían el corazón y lo habían puesto arriba de un coso y el corazón latía. 8 años. Y después nos regalaron unas latitas de corned beef y nos dijeron, cuando ustedes sean más grandes pueden trabajar aquí. La concha de tu madre. Sin pedo. Es más, después trabajé ahí, pero en otra parte donde no había ganado. Ya hacía tiempo que ya no se mataban ganado. Pero ahí había trabajado mi abuelo, mi abuela, mi padre, mi madre. Era un lugar donde todos los que vivían en el barrio, todos trabajaban. Espeluznante, la verdad, espeluznante. Pero eso era lo más extraño que podían ver en mi infancia. Bueno, también los potreros vacíos con los restos de huesos y eso. Pero resumiendo todo lo anterior, ¿qué son las hadas? ¿Qué porongas son las hadas? Si tantas personas creen en ellas, ¿su existencia es posible? Mi conclusión es esta. No sé si existen las hadas o los ovnis que han filmado últimamente la Fuerza Aérea o la Marina estadounidense, pero algo está sucediendo desde hace miles de años, cuando los humanos migraron desde África a Eurasia y comenzaron las historias de encuentros con entidades sobrenaturales. Porque lo importante no son las narraciones o lo que describen los testigos. Muchos de ellos son honorables y respetados en sus respectivos pueblos y ciudades, sino el hecho de que algo inexplicable se cruzó en sus caminos y alteró sus vidas, y ese algo habita en lugares remotos o se manifiesta con diferentes formas tanto en mar, cielo y tierra. Y veamos algunos ejemplos descritos por Vallée en Pasaporte a Magonia, libro que sigo recomendando. El 18 de abril de 1961, Joe Simonton se vio atraído al exterior por un curioso ruido, parecido al que harían unos neumáticos de cubierta rugosa sobre un pavimento húmedo. Al salir al patio de su casa, se dio de manos a boca con un objeto discoidal plateado que brillaba más que si estuviese cromado y que parecía cernirse muy cerca del suelo, pero sin tocarlo. El objeto tenía casi 4 metros de alto por unos 9 de diámetro. Se abrió una portezuela a 1,5 metros del suelo y Simonton vio a 3 hombres dentro del aparato. Uno de ellos vestía un traje negro de 2 piezas. Los ocupantes tenían una talla aproximada de 1,50 metros.
muy bien afeitados, en opinión de Simonton, parecían italianos, pues eran de tez morena, pelo negro, para él no, parecían italianos para él, pues eran de tez morena, pelo negro y vestían trajes ajustados con cuello de cisne, o sea, poleras y gorros de punto. Uno de los hombres levantó una jarra hecha, al parecer, del mismo material que el platillo. Joan Simonton interpretó este gesto como indicación de que necesitaban agua. Tomó el jarro, entró a su casa y lo llenó. A su regreso, vio que uno de los hombres del interior del platillo estaba friendo algo en una parrilla que no despedía llamas. Ya habían descubierto los microondas, los marcianos. El interior de la nave era negro. Tenía el color del hierro forjado. Simonton pudo ver varios tableros de instrumentos y oyó un suave zumbido semejante al que produciría un generador. Cuando señaló la parrilla, demostrando su interés por lo que estaban tostando, uno de los hombres, que vestía también de negro pero lucía una tirita roja a lo largo de los pantalones, le ofreció 3 tortas de unos 8 centímetros, no lesbianas, porque serían lesbianitas, serían de 8 centímetros, de diámetro y que presentaba pequeños orificios. Toda esta curiosa escena no duró más de 5 minutos. Allen Hynek, que investigó el caso junto con el comandante Robert Friend y un oficial de la base aérea de Sawyer, declaró: no hay duda de que Mr. Simonton se hallaba convencido de que su contacto fue un hecho real. Y comparemos este supuesto encuentro con panaderos extraterrestres con este otro que sucedió un siglo antes. Un norteamericano llamado Wentz, autor de una tesis sobre las tradiciones célticas en Bretaña, dedicó en 1909 mucho tiempo a recopilar consejos populares sobre seres sobrenaturales, sus costumbres, sus contactos con los hombres y sus alimentos. En su obra recoge la historia de Pat Finney, un irlandés del que solo sabemos que llevaba una vida muy desahogada antes de la época mala, frase que sin duda se refiere al hambre de 1846-1847. Un día se presentó en su casa una mujercita que le pidió un poco de harina de avena. Paddy tenía tan poca que sintió vergüenza ofrecérsela, por lo que prefirió darle algunas patatas, pero como ella quería harina de avena, terminó por darle toda la que poseía. Ella le dijo que la pusiese otra vez en el caso, que ya volvería por ella. Él así lo hizo y a la mañana siguiente el caso se hallaba colmado de harina. La mujer pertenecía al pueblo. Como podemos apreciar, esta vez era una hada panadera. No, le hubiera pasado un bizcocho o algo, no sé. Hay decenas de testimonios de personas que tuvieron contacto con las hadas, muy similares a los testigos de los famosos encuentros cercanos con supuestos extraterrestres. O sea, hay casos de encuentro con hadas, de testimonio, de gente, de políticos, de policías, de militares, de gente importante de un pueblo, que se parecen mucho, casos de encuentros con hadas que son prácticamente calcados de encuentros con extraterrestres 100 o más años después. Es curioso, sí, eso es muy curioso, es muy raro. O sea, lo curioso, no sé qué se está viendo ahí, no tengo ni idea, pero algo se está viendo, porque toda esta gente algo vio, y muchos directamente arruinaron sus vidas, perdieron credibilidad al contar estas cosas. Muchos se las han guardado justamente por eso. Si los ingenios voladores, enanos, monstruos marinos, alienígenas o Ricardos Arjonas eran tales, eso es imposible de dilucidar. Pero la verosimilitud de muchos de los testigos, tanto personas de bien como funcionarios públicos, como decía recién, o militares cuyas carreras se verían truncadas de confesar tales disparates, provoca inquietud en una civilización que se tambalea bajo la asolación de pandemias y guerras interminables. Estoy seguro de que el deber de los que escribimos es especular qué puede estar sucediendo en nuestro mundo. Si una raza inteligente originada por una panspermia diferente a la que podría habernos dado origen, los restos de una civilización antigua de la categoría de Mohenjo-Daro, ya no la Atlántida, cuya existencia se debe a unos escuetos escritos de Platón, alienígenas ancestrales o especies quirales basadas en teorías sobre vida quiral en nuestro mundo, están al borde de nuestra realidad, en ese famoso mundo abstruso que mencionaba gente como Kirk, Wentz, Paracelso y el propio Yeats.
Resumiendo todo, nadie tiene idea qué está sucediendo, pero algo está sucediendo. Es por eso por lo que, llamémosles hadas y otros seres de cuidado, extraterrestres o críptidos, podrían estar compartiendo el mundo con nosotros, y recién ahora las autoridades de las potencias mundiales están reconociendo que algo hay ahí, pero no sabemos qué. Les confieso que yo tampoco tengo idea de qué se trata todo esto, pero me divierte mucho las posibilidades, aunque reconozco que no, si fuera una raza de Ricardo Arjonas. En el próximo episodio, ¿por qué las canciones de Ricardo Arjona pueden provocar que señoras de 4 décadas se sientan de 6 décadas o más? En resumen, vamos a resumir todo esto. Ahí afuera está pasando algo. Está pasando algo. O sea, acá no, en Uruguay no pasa nada. Pero en Europa, en varias partes del mundo, está pasando algo. Hay fenómenos extraños, cosas inexplicables, desapariciones misteriosas, filmaciones de entidades extrañas. Hay de todo un poco. El tema es, ¿qué mierda es lo que está pasando? Yo a veces especulaba sobre la posibilidad de que fuera lo mismo, un fenómeno único, que visto desde diferentes personas, se viera de formas diferentes, dependiendo de la psiquis de cada uno, del bagaje cultural, etc. O también pueden ser alucinaciones colectivas, o también pueden ser los gobiernos jugando con la cabeza de la gente, utilizando efectos especiales, drogas, etcétera, para probar hasta dónde pueden llegar con la manipulación, hasta dónde nos pueden manipular, hasta dónde nos pueden aterrorizar. Ya se dice que la guerra, aquella lectura de Orson Welles, de la Guerra de los Mundos, de la novela de Wells, fue un experimento social. Muchos sociólogos afirman que fue un experimento social, que fue para ver de qué manera reaccionaría la gente ante un fenómeno de tal magnitud y de qué manera podían manipularlos con otro tipo de miedos políticos, generalmente, o con naciones supuestamente enemigas. O sea, todo esto es muy interesante, pero en mi caso lo es como base para escribir. Yo creo que todo este tipo de cosas que tanta gente asegura que existe, que cree en ella, a mí como escritor me sirve para darle verosimilitud a mis relatos y a mis obras y a mis novelas, para darle un viso de duda para aquel que la lee, piense, pero ¿esto es ficción o esto tiene elementos de realidad? ¿Quién sabe, no? Pueden ser las dos cosas. Puede ser ficción o puede haber elementos de fenómenos extraños, de testimonio de fenómenos extraños reales. Hay algunas de mis obras que los tienen. No les voy a decir cuáles. Cuando las lean, las descubrirán. Bueno, creo que hasta aquí llegamos con las hadas y otros seres de cuidado en este episodio de Fucking Misterios. Das Wiedersehen.